Agradecemos por este día a Dios. Ok, hermanos, vamos a juntos. Primero, oremos juntos. Nuestro Padre, Dios misericordioso, mereces recibir toda la gloria y alabanza. En ese momento, tus hijos, con un mismo corazón, te adoramos y agradecemos por tu gracia. Jesucristo, el unigénito de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados y nos liberó de la maldición del pecado. Por esa gracia maravillosa de la redención, nos convertimos en hijos de Dios y tenemos la vida eterna, la esperanza viva y el privilegio de entrar al cielo. También gracias porque hemos recibido tu santa enseñanza a través de nuestra iglesia. Especialmente nos permitiste esta preciosa oportunidad de aprender sobre Nehemías. Por favor, haznos levantar de nuevo firmemente nuestra vida cristiana, imitando su fe y vida. Rogamos al Espíritu Santo que guíe mis labios y proteja este culto y nos ayude para poder entender bien el mensaje de Dios, para que este estudio sea un gran beneficio a nosotros. Hemos orado en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Okay. Al llegar a la iglesia, creo que ustedes vieron el jardín de la iglesia. ¿Cómo es? Es muy bonito, ¿no? Pero ante los ojos de Dios, nosotros somos más hermosos que cualquier flores. ¿Okay? Okay. Muy bien. El domingo pasado comenzamos este curso especial sobre Nehemías. Entrando a la entrada, recibieron todos cuadernillos, ¿no? Hoy creo que hay que anotar muchos versículos. ¿Okay? Hoy es la segunda sesión. Vamos a abrir el libro de Nehemías. Primero, abren el libro de Nehemías. Antes de comenzar el estudio de hoy, vamos a resumir brevemente lo que aprendimos en la primera clase. Debido a que el pueblo de Israel persistía en abandonar en Dios y adorar a los ídolos, y su tierra se llenó de maldad. Dios castigó a su pueblo por medio de Babilonia. ¿Sí? La ciudad de Jerusalén fue destruida y el templo de Dios también. Y los bienes del pueblo y los tesoros del templo fueron saqueados. Además, muchos judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. A partir de entonces, 70 años después, Babilonia fue destruida por Persia, por el rey Ciro. ¿Sí? Él permitió al pueblo de Israel volver a su tierra natal. Por eso, los judíos regresaron e intentaron reedificar la ciudad de Jerusalén. Pero, en realidad, solo había vuelto la minoría de los israelíes. Y puesto que ellos no tenían tanta riqueza ni fuerza, estaban sufriendo mucho. Y Jerusalén seguía derrumbada.
En ese momento, a pesar de que Nehemías era judío, tenía una alta posición en Persia, como el copero del rey. Sin embargo, siempre estaba preocupado por Jerusalén y su pueblo. Y escuchó la mala noticia de que los que regresaron a Israel estaban sufriendo gran aflicción y que Jerusalén estaba desmoronada. Por ello, se entristeció en gran manera. Por consiguiente, Nehemías renunció a su buena posición y comodidades y partió de Persia para ir a Jerusalén, a fin de levantar sus muros. En ese proceso, él oró sin cesar a Dios y con la ayuda de Dios, el rey le concedió toda la súplica de Nehemías. Así, por fin, tras recorrer una larga distancia muy peligrosa de 1,400 kilómetros, llegó a Jerusalén y reunió a la gente de nuevo y empezó a edificar los muros derribados de Jerusalén. ¿Ok? Primero vamos a ver capítulo 2. Capítulo 2, del versículo 17. Nehemías 2, 17. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Mire, Nehemías no se jactó de cuán importante y poderosa persona era, sino que solo les contó detalladamente qué ayuda de Dios había estado para él desde Persia hasta llegó a Jerusalén. Esta es una actitud que debemos aprender de Nehemías, ¿no? Vamos a recordar bien este versículo en todo este curso. Proverbios 3:6, leamos juntos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Así como esta palabra, Nehemías vivió reconociendo a Dios. Antes de salir Persia, cuando el rey le preguntó, ¿qué cosas pides? ¿Qué hizo Nehemías? Primero, Nehemías oró a Dios primero, antes de contestarle. Y cada vez que las cosas salieron bien por la ayuda del rey durante el largo y peligroso viaje, él confesó que la benéfica mano de mi Dios me ayudó. Y Dios movió el corazón del rey para que me ayudase. Al escucharlo, los príncipes de Israel decidieron lograr esa gran obra juntos. Levantémonos, levantémonos. Primero tenían que levantar su fe y sus corazones desanimados en el poder y la ayuda de Dios. Y edifiquemos, edifiquemos. Vamos a edificar el muro derribado. Mire, hermanos, ellos, al decidir esa obra, edifiquemos. Ellos sabían
lo que significaban estas palabras. Sabían cuán difícil sería edificar los muros de Jerusalén con pocas personas y que podrían demorar meses o hasta años. Además, sabían que ellos mismos tendrían que trabajar duro y ofrendar mucho. Sabían, pero decidieron, ok, levantémonos y edifiquemos. En dicho momento, Dios oyó sus conversaciones y se compareció con sus decisiones. Es verdad. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Mirando a la pantalla, leamos juntos. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Sin embargo, así como siempre hay la oposición del diablo en el lugar donde se realiza la buena obra de Dios, por supuesto que hubo también muchas obstrucciones de los enemigos contra esa obra de Nehemías. Además, no todos los judíos se sacrificaron, sino que algunos no querían cooperar, mientras que muchos participaban activamente en la obra. Las actitudes de todas estas diversas personas fueron escritas en la Biblia. Y ellos nos da a conocer que en el libro de memoria de Dios está siendo ahorita también escrito todo. ¿Con qué corazón participamos en las obras del Señor? Si describiéramos lo que hizo Nehemías en una frase, sería: levantó otra vez los muros derribados de Jerusalén. Esta escritura del Antiguo Testamento sobre levantar los muros conlleva un significado espiritual muy importante. ¿Okay? En primer lugar, significa levantar la iglesia. ¿Okay? Aunque construir un edificio del templo podría ser un ejemplo, más exactamente, esto simboliza la obra de levantar la inmaterial casa de Dios, que somos nosotros, sus miembros. ¿Sí? En segundo lugar, mire, los muros derrumbados simbolizan nuestro corazón y vida cristiana. Así como los muros deben ser firmes para proteger la ciudad, para dar la íntegra adoración a Dios y para ser usados preciosamente por Él, debemos guardar bien nuestros corazones. Busquemos Proverbios capítulo 25. Proverbios 25. Versículo 28. Proverbios 25, versículo 28. Leamos juntos. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Por qué estamos aprendiendo esa historia de muro derribado? ¿Sí? Debemos nosotros también levantar nuestro corazón, espíritu y fe. ¿Ok? Muro. Hermanos,
¿Qué función cuenta? Los muros. Protege la ciudad contra las invasiones de los enemigos, ¿no? Si no hay un muro firme, será invadida y destruida en cualquier momento por ellos. Para crecer y desarrollarse, ante todo, es necesario disponer de un muro firme para protegerse. Recientemente, he experimentado la importancia de los muros. Hay jardín frente a la iglesia. Ya había un cerco así, pero solo tenía 30 centímetros de altura. Pues, aunque plantamos flores y cuidamos los árboles, los perros entraban ahí y hacían popó y destruían las flores casi, de verdad, casi todos los días. Y sus dueños los dejaban hacer todo. También, mire, esa parte, ¿se ve? Más de la mitad de las plantas a lo largo del camino aquí fueron quemadas por la orina de los perros. Por eso, la semana pasada hicimos un cerco más alto. Y ahí, en la parte donde tuvimos más problemas, pusimos 8 macetas grandes y altas de concreto. Ahora no hay problema por orina. Instalamos 24 postes de 90 centímetros de altura y la malla sólida. Sinceramente, nos costó mucho, mucho. Y trabajamos duro. Pero solo así podemos plantar flores y alegrarnos al ver los árboles, ¿no? De verdad. Al ver nuestro jardín, muchos vecinos ya dieron. Qué bonito es, qué bonito es. No obstante, aún unos perros grandes, wow, pueden asaltar este nuevo cerco y siguen entrando ahí. De hecho, no lo pensábamos, pero es muy bonito, ¿no? ¿Pueden entender mejor por qué es tan importante el muro? Mire, sí hay muchos enemigos alrededor, pero no hay muros. ¿Cómo podrían vivir en paz y con seguridad dentro de esa ciudad? Imposible. La historia de la reconstrucción de los muros derivados por Nehemías nos da una gran lección que debemos levantar la iglesia, que es el cuerpo del Señor, y nuestro corazón más firmemente ante Dios. Sin embargo, estos resultados no vienen de balde. Hay cosas contra las que debemos luchar, votar, renunciar y sacrificar. Se requiere mucho trabajo y esfuerzo. Y no solo termina con intentar una vez, sino que se debemos realizar continuamente. Porque nos caemos cada semana o cada día. El día de hoy, a continuación, aprenderemos desde el capítulo 4 de Nehemías. Vamos a ver qué dificultades hubieron para levantar los muros de Jerusalén y cómo nosotros superaremos dichas dificultades
también. ¿Ok? Volvamos Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Versículo 1. Nehemías capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos. Primero, Sanballat. Y versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los careadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Hubo una serie de dificultades en el proceso de edificar los muros. Entre ellos, si eligiera dos representativas, una sería la perturbación de Sanballat. Sanballat. Y la otra, los escombros de los muros que se habían derrumbado antes. Sanballat y el escombro. En esa historia, Sanballat simboliza, respóndame, al diablo, y los escombros simbolizan las cosas que debemos quitar dentro de nosotros. Asimismo, cuando queremos hacer el bien, siempre surgen estorbos de afuera y problemas de nuestro interior. Sanballat, escombro, de afuera y de nuestro interior. Veamos detalladamente desde el versículo 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y versículos 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una sola, lo derribará. En esa obra de Dios había perturbación. Siempre, hermanos, siempre, en la obra de Dios hay otra fuerza que interfieren con ella, es verdad. Y la forma en que el diablo desanima y estorba a los hijos de Dios es, primero, la burla. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Si subiere una sola, lo derribará. Nehemías quería reconstruir los muros derribados de Jerusalén. ¿Qué creen, hermanos? Por favor, ¿qué simbolizarían espiritualmente los muros derribados? Se refiere al estado derrumbado de nuestra fe y amor puro hacia Dios y a la vida cristiana agrietada y mezclada con el mundo, sin tener muro. Así que el diablo pueda penetrar fácilmente, sin muro. Pero, hermanos, recuperar esta condición
es muy difícil. También hay obstáculos del diablo. Hay burlas. Por ejemplo, al principio uno podría estar feliz por haber recibido la salvación, pero estando con sus amigos, tomando y yendo a los lugares a donde no debía ir, su fe se derrumbó. Luego, qué bien, gracias a Dios, para recuperarse otra vez, sí dice a sus amigos o sus hermanos, desde ahora ya no voy a tomar. Entonces, ¿creen que ellos van a animarlo? No, más bien se burlarán de él. Creo que muchos hermanos ya han experimentado, ¿no? Cuando uno trata de vivir correctamente la vida cristiana, dejando el pecado, es posible que escuche burlas de sus amigos o compañeros del trabajo. Sentirse frustrado y desanimado dentro de sí mismo. A menudo decimos, nunca más volveré a hacer eso, pero cuando nos vemos a nosotros no hacerlo bien y repetir el mismo error una y otra vez, nos decepcionamos diciendo, no puedo. Mire, Sanballat, ¿qué dio? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Tú qué quieres hacer? ¿No? Tu decisión, mire, si subiera una sola, la derribará. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Oye, ¿qué estás haciendo tú débil? Es una burla que podríamos oír de nuestra familia o amigos. Es verdad, el diablo desanima nuestros corazones con estas palabras. Además, podemos oír esto cuando predicamos también, ¿no? ¿Cuánto sabes tú? ¿Qué sabes tú? ¿Tú quieres enseñarme? Nehemías oró a Dios por este obstáculo. Versículo 4. Nehemías oró, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entregarlos por despojo en la tierra de su cautiverio. Mire, aquí, ellos son Sanballat y sus compañeros, ¿ok? Y versículo 5, no cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. El diablo se burla de nosotros y nos enoja a través de la boca y palabras de los demás. Debemos orar antes de responder impulsivamente, ¿ok? Con enojo. Tenemos que orar y encomendarlos a Dios. Y vamos a seguir nuestros deberes en silencio, sin pecar contra ellos. Pero realmente es muy fácil o difícil. Busquemos Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos 12, versículo 17 al 19. Lentamente, hermanos, leamos juntos. No paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los
hombres. ¿Cómo? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¡Wow! Es imposible, ¿no? Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré por ti, dice el Señor. Cuando sufrimos algún daño, no debemos tratar de vengarnos. Es verdad, ¿no? Sin embargo, en realidad, cuando experimentamos tales cosas, es muy difícil poner en práctica estas palabras. Es difícil calmar el enojo que estalla en nosotros y sentimos injusticia. Por favor, hermanos, prácticamente, si fuéramos Nehemías, ¿cómo nos sentiríamos? Él había dejado su buena posición y viajó difícilmente hasta muy lejos y quería trabajar para Dios, pero constantemente habían personas que lo impedían. ¿Ok? Si fueran ustedes, ¿podrían estar en paz con ellos? Respóndame, por favor. Honestamente, yo no. ¿Podrían guardar la paz en sus corazones? ¿Cómo no estar enojados? En tales momentos, vamos a recibir consuelo en la palabra de Dios. ¿Qué? Amado mío, mía es la venganza. Yo pagaré. Gracias, Señor. Nehemías no luchó directamente contra los grupos opuestos, sino que le pidió a Dios. De esta forma, al seguir trabajando esforzadamente, gran parte de los muros fue edificada. Nehemías 4, versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ellos trabajaron con una firme resolución y derramaron todo su corazón y esmero en ello. Y trabajaron juntos con un mismo corazón, animándose los unos a los otros. Aunque haya perturbaciones, si seguimos trabajando esforzadamente, orando a Dios, nuestros deseos se harán realidad, ¿no? Será cumplida. Nuestras iglesias en todo el mundo han trabajado mucho para construir su templo. Entre ellas, me gustaría presentarse nuestra iglesia en la ciudad de Kumsan, en Corea. Kumsan. Antes, los hermanos allá alquilaban un pequeño local en el tercer piso de un edificio para reunirse. Así como nosotros cuando nos reuníamos en Habish, ¿no? Pero en realidad, la iglesia de Kumsan era todavía más pequeña que la iglesia de Habish, es verdad. Además, en esa iglesia había más hermanos de edad avanzada, 70, 80 años, ¿no? Especialmente más mujeres ancianas. Aún así, ellos se reunían para aprender la palabra, tener comunión y orar juntos, y también iban predicando a sus familiares, amigos y vecinos.
tanto es. Así que ya no podían caber en ese pequeño lugar. Por eso decidieron comenzar la construcción del templo. ¿Cómo? Primero oraron y juntaron ofrendas por mucho tiempo. Los ancianos, ¿cuánto podían ofrendar? Poquito. Muchos hermanos participaron en el sacrificio para levantar la iglesia, aunque sus hogares eran pobres. Y finalmente, ¡wow! Gracias a Dios, compraron un terreno y empezaron a construir. Pero como no tenían un gran fondo al principio, solo habían planeado levantar un edificio pequeño, poquito pequeño. Sin embargo, mire, verán un gran milagro. Al ver el esmero y anhelo y sacrificio de ellos, Dios conmovió y reunió hasta los corazones de los hermanos de otras ciudades. De todas partes llegaron manos de ayuda y donaciones sin parar. Cuando los hermanos de Kumsan intentaron hacer la construcción al principio, muchas personas se burlaron de ellos. ¿Con qué corazón van a construir los ancianos? Escuchen bien, por favor, hermanos. En verdad, lo que sucedió en la época de Nehemías no solo es algo del pasado, sino que lo mismo sucede donde quiera que se realice la obra de Dios. Es verdad. Mire, puesto que hubo hermanos que realmente dieron todas sus esfuerzas e hicieron todo lo posible, se construyó la iglesia. Y finalmente, se levantó un hermoso templo del que todos se asombraron y dieron que era un milagro. Comparen bien, por favor, estas tres fotos con cuidado. ¿Cómo pudieron unas pocas personas tan débiles construir un templo así? Fue solo gracias al poder y ayuda de Dios. Dios puede hacer todo. Sin embargo, hermanos, debemos saber que Él no da un buen templo de balde. A lo que quiero llegar con la historia de esta iglesia es que el sacrificio, esfuerzo y cooperación de ellos hicieron que Dios les ayudara. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es nuestra iglesia de Lima? ¿Cómo era? Pocos de ustedes saben exactamente cómo era nuestra iglesia al inicio, hace 10 años. ¿Quién es él? Es muy guapo, ¿no? Mire, hace 9 años, solo unas personas se reunieron en este lugar tan pequeño. Es cierto, poquito nada más, ¿no? Era mucho más débil y humilde que la iglesia de Kumsan, es cierto. Y el siguiente lugar en donde nos reunimos se ubicaba. ¿Dónde está hermano Eleazar? Él conoce. Justo al lado de la carretera principal, Panamericana Norte. Cada domingo, ¡wow! ¡Pam, pam, pam, pam!
Nada, nada, nada. De verdad, era demasiado ruidoso. Mire, no había ninguna ventana y hacía mucho calor en verano. Aún así, por el poder de la palabra del Señor, el número de los miembros fue aumentando. ¿Sabe? Mire, el baño se ubicaba allá, al lado del, ¿dónde? Aquí, al lado del púlpito, aquí. Puede imaginar, ¿no? Mientras que, perdón, mientras que yo predicaba, de repente alguien se levantaba e iba adelante hacia mí y volteaba a la derecha para ir al baño. Se escuchaba hasta el sonido de orinar. ¡Jing! Es verdad. Imagínense cómo era el ambiente. Ahora es un palacio. Y la iglesia en Habish, que muchos hermanos recuerdan, ¿no? No fue un lugar en donde podíamos reunirnos al principio. Miren aquí, el tercer piso. Era un lugar tan descuidado así. Creo que ustedes no saben bien cuánto esfuerzo se puso en modificar ese local. Esto fue el primer milagro que experimentó la iglesia de Lima. Pero, gracias a Dios, ese espacio se llenó en unos pocos años, en 2 años o 3 años nada más. El cuarto para los niños de la escuela dominical era muy pequeño, muy pequeño. No teníamos una cocina. En verdad, las hermanas lavaron platos hasta ollas en el pequeño lavadero del baño. Hermano Joel, John tiene mucha deuda, ¿ok? ¿Cuánto anhelábamos tener un lugar más amplio? Habiendo decidido la construcción, buscamos numerosos edificios, orando y consultando. Se necesitaba mucho dinero para alquiler, no para comprar un terreno, al menos $300,000. Pero la mayoría de los hermanos eran muy pobres. Eran muy pobres. Muchos hermanos saben cuántas dificultades y obstáculos atravesamos para obtener el templo de Lima. A pesar de todo, no nos rendimos. Nos animamos unos a otros, ¿no? Unimos nuestros corazones y ofrendamos y trabajamos juntos físicamente también, ¿no? ¡Wow! Mucho, ¿no? Mire, hermanos, una hermana escribió: lo siento, de verdad propuse y oré mucho para ofrendar otra cantidad más, ¿no? Pero de verdad, con un corazón sincero, voy a ofrendar esta cantidad. El Señor es bueno. Llamemos al Señor con todo nuestro corazón. Oremos mucho para que nuestra iglesia crezca hermosamente. Amén. Amén, ¿no? Entonces, Dios
quien ve nuestro anhelo y esfuerzo, nos concedió otro milagro, ¿no? Milagro. Solo el local nada más, costó $500,000. ¡Wow! ¿Acaso hay alguien entre nosotros que sea lo suficientemente rico como para comprar este edificio? No hemos llegado hasta aquí porque teníamos mucha fuerza nosotros. No. Tampoco ha sido fácil sin interrupciones. Gracias a Dios, gloria a Dios. Y les agradezco a ustedes. Miren, hermanos, la Iglesia de Lima ha luchado contra muchos Zambala y ha llegado hasta aquí por la ayuda de Dios y nuestro sacrificio. Volvamos, Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4, versículo 6. Versículo 6. Leamos juntos. Edificamos, pues, el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mire, hermanos, si miramos bien el versículo 6, dice que la muralla disculpe. Versículo 6, una vez más, leamos juntos. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Hasta la mitad de su altura. Al ver estas palabras, siento que, wow, la situación de la Iglesia de Lima es muy similar, ¿no? Ahora también el templo es muy bueno y tomó mucho trabajo para llegar aquí, pero el templo real que estamos planeando tendrá el doble de altura y tamaño de lo que es ahora. Es verdad, es verdad. Desde que compramos este edificio en octubre del año 2019, hemos hecho muchos preparativos hasta ahora para un templo más grande y maravilloso, ¿no? Mire, esta línea roja es el espacio que tenemos ahora. ¿Qué les parece? Solo hasta ahora nada más. Tal como esta palabra, nosotros estamos a la mitad nada más del camino, o 30% nada más. Leamos juntos una vez más, versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Vamos a trabajar más duro para esta obra. Pongamos todo nuestro corazón y amor en la construcción de nuestra iglesia y participemos en las ofrendas y trabajo. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios y porque esta es nuestra casa y la casa de Dios. Los muros continuaron siendo levantados, a pesar de que los enemigos se burlaron de Nehemías y sus colaboradores. Al ver esto,
enemigos comenzaron a enfurecerse. Versículo 7 y 8. Versículo 7. Pero aconteció que, oyendo Sanballat y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los postíos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y a hacerle daño. Sanballat y Tobías se enojaron que no solo se burlaron del pueblo de Israel, sino que empezaron a usar violencia y perseguirlos. Esto no era una simple contienda entre los vecinos, sino una situación en la que podía estallar una guerra entre pueblos y morir muchas personas. Pero en ese momento, tanto Nehemías como el pueblo de Israel no eran soldados entrenados. No. Así que, orando mucho, pusieron centinelas en vigilia. Versículo 9. Versículo 9. Leamos juntos. Entonces, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. El versículo 9 parece corto y algo obvio, pero en realidad es muy importante y debe aplicarse en muchos aspectos de nuestra vida. En primer lugar, el punto importante es el orden. El orden, ¿okay? El divino orden. ¿Okay? Primero es, respóndame, primero es la oración. Y de ahí hacer lo que hay que hacer. ¿Ok? Orar y hacer. En muchos casos de nuestras vidas, este orden se invierte. Mire, cuando enfrentamos una situación difícil, normalmente primero, ¿qué hacemos? Tratemos de encontrar una solución de manera humana y luego, cuando las cosas se empeoran, tenemos gran miedo, recién oramos a Dios. ¿No es verdad? En segundo lugar, el punto importante de este versículo es que mientras oraban y confiaban en Dios, hicieron algo, lo mejor que podían hacer los hombres. Miren bien. Oramos a nuestro Dios y pusimos guarda contra ellos. ¿Ok? Cuando nuestra iglesia de Lima pasaba por muchas dificultades, algunos hermanos dieron esto. Pastor, hay que orar hasta que está bien. Pero ¿qué dijo? Hay que orar nada más. Paciencia nada más. ¿Es verdad? Paciencia nada más. No estoy de acuerdo con esta palabra, nada más. ¿Por qué nada más? Hay más que hacer. ¿No? Sí, debemos orar, pero también hay trabajos que debemos hacer. ¿Me entiende? Orando, tenemos que esforzarnos en buscar la solución de cualquier modo. Es necesario, hermanos. ¿Sí? Versículo 14. Versículo 14. Después miré y me levanté y di a los nobles y a los oficiales
y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, familias. Amados hermanos, ahora estamos viendo la historia de la reconstrucción del muro que sucedió hace 2600 años en la tierra de Israel. ¿Por qué estamos aprendiendo esto? Es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aprendiendo esa historia de antigüedad? Porque contiene lecciones espirituales para nosotros. Esa historia, primero, es edificar la iglesia firmemente, y segundo, levantar nuestra fe ante Dios. Así como Nehemías tuvo que luchar contra las burlas y ataques de Sanballat, nosotros debemos luchar contra el diablo para guardar nuestra fe, el evangelio verdadero y la iglesia de Dios. Entonces, para esta guerra, tenemos que aprender qué actitud debemos tener. Nehemías dijo: no temáis, no temáis, no temen delante de ellos. Acordaos, acuérdense del Señor, grande y misericordioso, temible. Vamos a recordar, por favor, hermanos, recordemos. Vamos a recordar que quién es Dios, su poder y su amor para con nosotros. Recordemos que aquel que puede hacer todas las cosas es nuestro Padre. Hace unos días, una hermana me pidió un consejo. Pastor, mi fe está apagando. ¿Qué hago, por favor? Le di ese consejo. En realidad, no necesitamos otro consejo nuevo. ¿Qué opinan ustedes? Ya tenemos suficientemente las promesas de nuestro Padre poderoso. Vamos a recordar el poder y el amor de nuestro Padre. Nuestro Señor abrió el camino en medio del mar, ¿no? Y guardó a sus siervos con innumerables milagros. Aquí, en lugar de la palabra de ellos, por favor, no temáis delante de ellos. Piensen poniendo las cosas que les desaniman y atemorizan. No temáis delante de ellos. Ahora, nuestro Padre quiere decirnos: hijito, por favor, no temas delante de ellos. ¿Quién soy yo? Soy tu ayudador. No abandonemos nuestra batalla espiritual por tales cosas. Más bien, recordemos al Dios grande y poderoso, quien está con nosotros. Además, la razón por la que tenemos que luchar contra el diablo para guardar la iglesia y nuestra fe, no solo, ¿sabe? No solo para nosotros mismos nada más, no solo. Entonces, ¿para qué más? Miren bien, pelear. ¿Por quién? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas deben pelear contra el diablo.
¿Entiende? Los líderes de cada grupo deben luchar más fuertemente. ¿Por qué? Porque tienen que proteger a los preciosos hermanos que se les han sido confiados. Escúchenme bien, por favor, hermanos. Si sus padres, hermanos y familiares aún no han recibido la salvación, ¿ok? Deben luchar para proteger la iglesia y a ustedes mismos. ¿Puede entender? Una vez más, si tus padres, tus hermanos y familias no han sido salvos, debes luchar más fuertemente para proteger la iglesia y a tú mismo. ¿Por qué? Pensemos bien. Porque solo así algún día ellos también podrán tener la oportunidad de ser salvos. ¿Ok? Por favor, piensen bien. Los hermanos que son los únicos salvos en sus familias. El diablo les estará atacando para destruir ¿quién? Su fe. Su fe, ¿por qué? Pues si ustedes caen, será casi imposible que sus familias se salven. ¿Me entiende? Asimismo, si su vida cristiana han caído, una de las razones por las que deben recuperarla otra vez es igual, por nuestras familias. Versículo 16. Versículo 16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Versículo 17. Leamos juntos. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Hubo personas que trabajaron y otros que bloquearon el ataque de los enemigos. Aunque eran roles distintos, ambos eran necesarios para lograr una misma meta. La iglesia es así. Hay un trabajo que hace el pastor y trabajos que ustedes tienen que hacer. Sea el servicio que sea, todos los hermanos están en guerra ahora. Guerra. Y debemos saber que habrá ataques del diablo en cualquier momento. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 17, leamos juntos. Y tomar el yelmo de la salvación y espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Miren bien, con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. En una mano sostenían herramientas de trabajo y en otra mano armas para luchar.
herramientas y armas. Hermanos, deben vivir con esta actitud en su lugar de trabajo también, ¿no? Incluso mientras trabajan, deben tener en una mano la espada del Espíritu, es decir, la palabra. Tiene mucho frío, ¿está bien? Versículo 20. Versículo 20. Versículo 20. Leamos juntos. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por vosotros. Nehemías dijo esto. Estaban trabajando en varios lugares esparcidos y no sabían por dónde atacaría el diablo. Cuando ocurría un peligro, tocaron la trompeta y al escuchar ese sonido, se reunían para ayudarse unos a otros. Del mismo modo, hay un sonido de trompeta en la iglesia. ¿Qué es? Es la petición de oración. Por ejemplo, en el grupo de WhatsApp, continuamente nos informamos de que alguien está escuchando el seminario de la Biblia. Eso es un sonido de la trompeta. Un sonido. A veces, hermanos, por favor, ayúdenos. Hoy en la iglesia hay un gran trabajo. Es un sonido de trompeta. Además, nuestras iglesias en el Perú se ayudan unas a otras compartiendo las noticias. Anoche escuchamos la buena noticia de que la iglesia de Arequipa va a mudarse al otro local más grande y está remodelando. Ayer lo escuchamos. Al oír este sonido de la trompeta, decimos que vamos a ofrendar para ayudarlos. Porque somos una misma iglesia. ¿Sabe? Segunda de Samuel capítulo 10. Los sirios y amonitas invadieron a Israel en los tiempos del rey David. Entonces, Joab, el general del ejército de David, dio esta palabra, enviando a su hermano Abisai a pelear contra los amonitas, mientras él luchaba contra el ejército sirio. Mire, dijo Joab a su hermano Abisai, leamos juntos: si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Wow. Es fuerte. Y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Debemos imitar y hacer eso. Debemos ser una iglesia en la que todos sus miembros cumplan primero fielmente sus propias funciones y tengan listas las armas para siempre protegerse a sí mismo, y encima apoyen y cooperen unos con otros. ¿Okay? Nuestro Dios peleará por nosotros. Después de que Israel declaró su independencia el año 1948,
tuvo que hacer guerras con varios países árabes. En particular, durante la Tercera Guerra en 1967, 13 naciones árabes se unieron para atacar a un país pequeño, Israel. Su población combinada de 13 países era 70 veces mayor que el número de los judíos. Y también ellos habían comprado muchas armas de Rusia por la venta del petróleo. En verdad, nadie esperaba que ganara Israel. El general Moshe Dayan dirigió al ejército israelí en esa guerra. Y en muchos sus discursos que dio para animar al ejército aparecen las palabras, ¿saben?, de Nehemías. No temamos a los enemigos, sino acordémonos del Señor. Peleemos por nuestros y por nuestros descendientes. Y por último, el general Moshe Dayan dijo esa misma palabra: nuestro Dios peleará por nosotros. Así, verdaderamente, Dios peleó por ellos y obtuvieron una victoria milagrosa que nadie puede explicar con el entendimiento humano. Ganaron en solo 6 días. Mis amados hermanos, ese mismo Dios está vivo ahora también y es nuestro Padre. Por lo tanto, para guardar nuestra iglesia y fe y para salvar a nuestras familias y amigos también, debemos orar y sacrificarnos, prepararnos para la guerra y confiar en Dios, así como Nehemías hizo. Okay. Una dificultad que Nehemías y sus colaboradores enfrentaron fue la interferencia externa, ¿okay?, como Sanballat. Y hubo otra dificultad dentro de la ciudad. Y eso eran los montones de escombros. Nehemías 4, versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Después de que Nehemías vio un largo camino desde Persia y llegó a Jerusalén, vio que los muros de la ciudad estaban derrumbados y las puertas quemadas por el fuego, que ni los caballos podían pasar por ahí. De verdad, es muy difícil trabajar cuando hay montones de piedras y tierra por todos lados, ¿saben? Realmente es fácil levantar un edificio encima un terreno vacío desde cero. La iglesia a la que asistí en Corea también hizo la construcción en 1996. Es muy grande. Solo el auditorio principal tenía una capacidad para 1,000 personas. Y también construimos un gran comedor, estacionamiento, hasta parque infantil. Puesto que era un gran proyecto de construcción, pagamos a trabajadores profesionales
para que hicieran las obras importantes. Y como también teníamos que ahorrar los costos, los hermanos cargaron y trajeron los ladrillos y maderas para que los trabajadores pudieran avanzar rápidamente. Y nosotros hicimos los demás trabajos que no requerían mucha habilidad. Es necesario. Además, una de las cosas que hicimos más fue limpiar diligentemente los escombros que salían durante la construcción. Nuestra iglesia de Lima ahora tiene un bonito auditorio, cocina y baño en el primer piso. Pero, ¿cómo fue al principio? ¿Cómo fue al principio? Mientras se realizaban muchas obras, seguían saliendo tantos escombros y basura que sí o sí teníamos que retirarlos para poder avanzar el siguiente trabajo. Les explico otra vez, amados hermanos, que la construcción de los muros por Nehemías simboliza la obra de hacer la iglesia santa y firme espiritualmente y de levantar nuestra fe derivada. Entendiendo esto, imaginen, por favor, ¿qué significaría espiritualmente el escombro? Espiritualmente. No se refiere a esta basura. Espiritualmente, ¿qué simbolizaría el escombro? Esto simboliza todo lo que debemos quitar en la iglesia y en cada uno de nosotros personalmente, ¿ok? Debemos esforzarnos en desecharlos para que la iglesia y nosotros podamos ser levantados rectamente ante Dios. Por eso, en la Biblia hay muchas palabras que nos enseñan a desechar, ¿ok? ¿Cuáles son las cosas que debemos quitar en la iglesia, como el escombro? La envidia, mentira, soberbia, egocentrismo, irresponsabilidad, discusión y el juzgar a los demás. Asimismo, hay muchas cosas que desechar en uno mismo, como el pecado, lascivia, avaricia, pereza y todo lo que quita nuestro valioso tiempo. Usted sabe bien, Facebook es necesario o no. Necesario, pero algunos usan su tiempo, mucho tiempo para ver Facebook, WhatsApp, YouTube, mucho tiempo. Es necesario, pero, ¿sabe? Ellos quitan mucho tiempo de nosotros. Efesios 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 25. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledificencia y toda malicia. También, Primera de Tesalonicenses dice, absteneos de toda especie del mal. Son escombro, ¿ok?
Solo si votamos lo que debemos votar, podremos llenarnos con muchas cosas nuevas y mejores. Amados hermanos, ¿quieres recuperar tu vida cristiana? Entonces, primero, empieza por organizar tu escritorio y pertenencias y limpia tu cuarto. Primero esto. ¿Okay? Si realmente anhelan restaurar tu vida cristiana, prepárense para escuchar la palabra dominical antes de que comience. ¿Okay? Para lograr eso, deben dejar el hábito de ver la televisión, internet o celular innecesariamente hasta muy tarde los sábados. ¿Okay? Hay orden. La razón por la que nuestra vida no es limpia ante Dios no necesariamente es porque nos falta conocimiento de la palabra. En realidad, hermanos, ustedes conocen muchos versículos, es cierto, sino más bien por la desobediencia, de no desechar lo que debemos desechar. ¿No está de acuerdo? No falta mucho de conocimiento de la Biblia. Conocen muchas palabras. Por favor, vamos a obedecer y vamos a desechar lo que debemos votar. Busquemos Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, versículo 1, leamos juntos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay muchos pasajes en la Biblia que describen la vida cristiana como el navegar en el mar y como una carrera. El apóstol Pablo también expresó el final de su vida como he acabado la carrera. ¿Okay? Para correr, el cuerpo debe ser ligero. Quiere decir, con mucho de esto y aquello, no se puede correr lejos ni rápido. Por favor, vamos a pensar detenidamente en qué escombros y cosas pesadas debemos botar. Busquemos Primera de Pedro, Hebreos, Santiago y Primera de Pedro. Hebreos, Santiago, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Leamos juntos. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Primero debemos desecharlos. ¿Okay? Si hay tales cosas en la iglesia como escombro, serán un estorbo para que la iglesia no se levante firmemente.
y para que podamos ser edificados hermosamente ante Dios. Primero, estas cosas deben ser quitadas de nuestro corazón. Además, las preocupaciones y afanes también, ¿sabe? Hacen que nuestro corazón se sienta pesado como escombro. Capítulo 5. Pedro capítulo 5. Versículo 7. Leamos juntos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. En realidad, estamos llevando mucho escombro, ¿no? Muchas afanes y preocupaciones y ansiedad. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque nuestro Padre tiene cuidado de nosotros. Amén. Así como para Nehemías, desde el exterior habían ataques de Sanballat y en el interior escombro que impedía la construcción adecuada. Nosotros también debemos bloquear y vencer las tentaciones, burlas y diversos ataques del diablo que vienen de afuera y dejar una vez los malos hábitos, mentira, soberbia, lascivia, avaricia, pereza y afanes dentro de nosotros para edificar a nosotros mismos y la iglesia nuevamente. Volvamos. Nehemías capítulo 5. Nehemías capítulo 5. Nehemías capítulo 5, de versículo 14. Nehemías 5, versículo 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador por 12 años. Nehemías dejó el buen ambiente y muchos beneficios que podría haber disfrutado en Persia y fue a Jerusalén. Ese hecho no fue para ganar riqueza, ni para turismo, ni para ser servido, sino para ayudar a su pueblo y hacer la obra de Dios sacrificándose a sí mismo. No recibió nada del pueblo mientras estaba trabajando en construir el muro, ni mientras era el gobernador de Judá. Mire, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Esto quiere decir que Nehemías no tomó las cosas del pueblo para su propio beneficio. Entonces, ¿acaso otros gobernadores también hicieron así? Versículo 15. Versículo 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así. ¿Por qué? A causa del temor de Dios. A causa del temor de Dios. A diferencia de los otros gobernadores,
La razón por la que Nehemías no usó la posición para ganar su propia beneficia fue porque él era temeroso de Dios. Vivió honestamente ante Dios, esperando algo mejor que Dios le devolvería en el futuro. Versículo 16. Versículo 16. Versículo 16. También en la obra de este muro restauraré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. ¿Qué dice? En la obra de este muro restauré mi parte. Los gobernadores normales hacen trabajar al pueblo y solo dan órdenes. Pero ellos mismos no hacen ningún trabajo duro. No obstante, Nehemías participó él mismo en la obra dura y no compró heredad. No compró una heredad para sí mismo. ¿Por qué? Porque su esperanza no estaba en esa tierra, sino en el cielo. Versículo 17. Versículo 17. Además, 140 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, muchas personas estaban a mi mesa. ¿Pueden entender? Mucha gente estaba alrededor de la mesa de Nehemías. Él servía a los demás en lugar de ser servido. 18. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves. Y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave, porque eran muy pobres. Incluso no recibiendo nada del pueblo, Nehemías preparó mucha comida y sirvió a los demás usando su propio dinero. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba trabajando duro para construir el muro y Nehemías se compadecía de sus necesidades. Todo ello no fue por un periodo corto, sino que lo hizo por 12 años. 12 años. No es algo que pueda hacer una persona por tener mucha riqueza, no, sino que solo aquellos que están seguros de su esperanza, de que Dios los recompensará con mejores cosas, pueden hacer algo así. Ni solo aquellos que reciben el consuelo y fuerza de Dios en todo momento pueden hacer. Esperanza y el consuelo de Dios. Nehemías, ¿cuál es el significado de su nombre? El significado del nombre de Nehemías. Jehová consuela. Jehová consuela. Versículo 19. Versículo 19. Versículo 19. Leamos juntos. Acuérdate de mí, Señor, para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Acaso les parece que es
una jactancia, ¿no? Se estaba manifestando su obra. Señor, yo he hecho esta obra sacrificando mi dinero. ¿Esto? No. Acuérdate de mí para bien, porque ya estaba cansado. Para poder realizar obras difíciles, debemos recibir el consuelo de Dios. La esperanza de que Dios recuerda nuestro arduo trabajo y nos recompensará grandemente es un verdadero consuelo. Acuérdate de mi Padre. A pesar de que los hombres no reconocieran su trabajo, si solo Dios lo reconoce y lo alaba, eso sería lo más valioso. Busquemos Isaías. Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Hay una noticia muy temible. La prédica del domingo, el siguiente domingo será más larga. Isaías 66, versículo 10. Leamos juntos. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enaltáis por ella. Bien. Aquí enaltáis. Cuando Nehemías escuchó la noticia de que Jerusalén estaba derribada y que el pueblo de Dios estaba sufriendo, derramó lágrimas de dolor e invirtió todo lo que tenía para restaurarla. Nehemías no ganó riquezas, más bien sacrificó sus bienes para la obra de Dios. Realmente él es un hombre que merece recibir y compartir el gozo con Dios, ¿no? Gozaos con ella. Miren bien. Ahora vamos a pensar poniendo la iglesia en el lugar de Jerusalén. Alegraos con la iglesia y gozaos con ella. Todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo. Amén. El templo de Dios en nuestra época es la iglesia. Y el verdadero pueblo de Dios ahora son los santos salvos. Entonces, el dar nuestro corazón, nuestro tiempo, dinero y esfuerzo es la manera de gozar de la verdadera felicidad eterna que Dios nos dará. ¿Sí? Versículo 11. Versículo 11. Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. ¿Con qué tipo de consolación podría satisfacerse? Dios recompensará.
Él me recompensará con gloria eterna. Acuérdate de mí, Señor. Dios me recompensará con gozo incomparable. Nehemías hizo la obra de Dios sacrificándose a sí mismo con este corazón. Amados hermanos, ¿en qué vamos a poner nuestra esperanza e invertir el resto de nuestras vidas? Miremos la recompensa que el Señor nos dará. Esto nos consolará y fortalecerá. En el último capítulo del último libro de la preciosa Biblia dice esto. En el último capítulo. Leamos juntos. Apocalipsis 22, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Nuestro Señor no miente, ¿no? No miente. Esta palabra es verdaderamente reconfortante y, ¿sabe? A la vez es una palabra muy temible. Amados hermanos, que esperan la venida del Señor, esforcémonos juntos en edificar la iglesia y levantemos nuestra fe. Levantemos nuestra vida cristiana otra vez. Vivamos de tal manera para recibir al Señor con alegría. Vamos a vivir esforzadamente en el poco tiempo que nos queda para que nuestro trabajo brille para siempre con la gloria del Señor. En todos esos momentos, Nehemías volvió a suplicar a Dios. Ahora, oh Dios, fortalece tú mis manos. En realidad, él oró así, porque también estaba cansado y tenía miedo. Es cierto. No es que pudo soportar los momentos tan difíciles y llevar a cabo una obra tan grande con sus propias fuerzas, no, sino continuó buscando la ayuda de Dios y vivía de las fuerzas de Dios. Del mismo modo, edifiquemos también nuestra iglesia y nuestra vida cristiana, buscando la ayuda del Señor y recibiendo sus fuerzas. Busquemos Salmo 28. Es la última palabra de hoy. Oh Dios, fortalece tú mis manos. Salmo 28. Salmo 28. Versículos 6 y 7. Leamos juntos. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Y con mi cántico le alabaré. La vida de Nehemías fue así. Hermanos, usted también tiene cansancio, preocupación. Espero que seamos fortalecidos por Dios y tengan mucha paz y gozo en sus corazones.
Vamos a terminar la segunda sesión del curso especial de Nehemías y continuaremos el próximo domingo. Oremos juntos. Nuestro Padre Dios que nos ama siempre, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por permitirnos este curso precioso de aprender sobre Nehemías. Ayúdanos a levantar firmemente nuestra fe y a vivir dignamente ante tu gracia tan grande. A pesar de que a veces nos desalentamos y a veces incluso nos caemos por el cansancio y por la tentación del mundo, nos consuelas y das nuevas fuerzas para volver a levantarnos. Oh Señor nuestro, guarda y fortalece a tus hijos, porque hay muchas angustias, corrupción y problemas en este mundo. Confiamos en tu protección. Esperamos el día en que tú vengas. En ese día entraremos al gozo y descanso perfecto y eterno. Hasta ese tiempo, vamos a trabajar siguiendo tus enseñanzas y cumpliendo tu santa voluntad. Haznos no olvidar de nuestra responsabilidad de salvar a otras almas y de colaborar en el Evangelio. Especialmente deseamos que todas nuestras familias reciban la salvación. Te rogamos que protejas a nuestros niños, adolescentes, jóvenes, madres y varones. Además, a nuestros hermanos de Ica y Huancayo, también todas nuestras iglesias. Que sea toda la gloria y honra a nuestro Padre Dios y a nuestro Señor Jesús y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Hemos orado en el santo nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Muchas gracias, hermanos. Una alabanza, por favor.